que yo había, a ver, convalidé mis cursos, que con los cursos que llevé, ¿no? En la Escuela Técnica de la Policía, ya Claro, convalidé algunos cursos y las cuales, ¿no? Y ahí estoy, ¿no? Tratando de superarme, ¿no? qué chévere. Estudiar la carrera que me gusta, También, sí. también de la misma universidad son ustedes, Sí, de la privada del norte, doctora. la UPN, ¿no? Sí, Ujú. sí, doctora. Qué bacán. Dime Janina nomás, por favor. Todavía no sacó el doctorado. Licenciada nomás estoy. Ok. Ya. A ver, las escucho. A ver, hemos elaborado unas preguntas, más que todo esta es sobre la observación en la entrevista. ¿Mm? La primera pregunta que vamos a formular es: ¿qué papel cumple la observación en el proceso de la evaluación psicológica clínica? Ok. Muy importante la observación. Nosotros lo consideramos como, incluso como parte de la entrevista inicial. Cuando tú tienes tu primera entrevista con un consultante, vas a estar completamente consciente de absolutamente todo. En ese momento vas a notar posiblemente tú como psicóloga que pueden venir algunos temas personales o incluso temas laborales de, uy, pues todavía tengo 3, 4 citas más, etcétera. Pero cuando entra un consultante es muy importante que tú en ese momento te enfoques de lleno en toda la dinámica que él vaya a hacer, desde que el paciente ingresa o consultante o cliente, usuario, se les puede llamar de esa manera. Todo lo que haga en tu consultorio es como tu laboratorio. Todo lo que haga tiene una función. Quiere decir que si mi consultante dentro de la entrevista, ejemplo, me eleva la voz o por el contrario, tiene un tono de voz muy baja, hay una función. Quiere decir que hay un para qué se está comportando de esa manera. En ocasiones tú lo puedes preguntar, pero estar atenta a que de repente durante la conversación tú le preguntes, y cuéntame qué tal, vienes por tu propia cuenta, estás motivada para iniciar un proceso de psicoterapia y la persona está mirándote arriba. O de repente, sí, sí, estoy súper motivada, estaba queriendo la cita hace tiempo, pero está mirando el celular. Su boca te está diciendo que quiere ese espacio. Sin embargo, todo su lenguaje no verbal te está diciendo lo contrario. ¿Hay algo que tú me quieras decir? ¿No? Y curiosamente comienza a taparse la boca. O constantemente está mirando la puerta o mueve mucho los pies. Y tú le dices, ah, noto que mueves bastante los pies. Ay, sí, es que así soy siempre. Siempre en todos los momentos, en casa también te ocurre lo mismo. En el colegio, en el trabajo también te ocurre lo mismo y invitas a la persona a que pueda incluso notar si en efecto en todos estos ambientes también mueve las piernas. Es un ejemplo cualquiera. Pero todo lo que tú observes, toda la dinámica que haga contigo, si te habla en tono alto, en tono bajo, si se toma de forma muy personal o amenazante las preguntas, a ti te va a servir como información porque de la misma manera que se comunica contigo, muy probablemente se va a comunicar con el resto. Oye, pero si es un perfil psicópata y viene la consulta solo porque la enamorada le ha pedido y es narciso, es psicópata y me muestra pues obviamente la mejor cara, incluso ahí te vas a percatar porque es una persona sumamente encantadora, va a tener conductas de querer agradar y tú tienes que estar mirándote a ti todo el tiempo, o sea, miras al consultante, te observas a ti, qué es lo que estás notando y sintiendo con esta interacción, y luego observas de fuera qué es lo que está pasando en esta interacción entre mi consultante y yo. ¿Por qué me estoy sintiendo tan bien? ¿Será que la función de mi consultante es hacerme sentirme completamente bien, enganchada? Me da cumplidos como, qué linda sesión, me encantó este espacio, de verdad que sin ti yo no sabría qué hacer con mi relación, me has ayudado muchísimo. Oye, ¿por qué me tiras tantas flores? No se lo dices, obviamente, pero tú vas a notar para qué me está haciendo tantos cumplidos, qué necesita que yo sienta con él. ¿Agrado? Entonces, por eso es muy importante y fundamental la observación, no solo en tu primera entrevista, aunque es la primera parte e incluso una forma de evaluar, sino durante todo el proceso de la intervención, todo el proceso. Incluso tú siempre vas a tener que preguntar, ¿no? Bueno, pero eso ya es para otra cosa, es como en muchos niveles de, de de rapport o de alianza terapéutica y es muy importante la observación para poder cumplir esta función. Y bueno, esa sería mi respuesta. Gracias.
La segunda pregunta, ¿podría contarnos un ejemplo en la que la observación haya sido clave para comprender un caso? Tengo muchísimos, pero ahorita se me viene a la mente uno. Tenía una cita virtual. Era una cita virtual, estábamos más o menos en el 2021, entonces era una adolescente más o menos de 14 años. Y durante la sesión yo la veía constantemente mirando, así como ahora en el Zoom, mirando hacia un lado, ¿no? Como que ahora yo estaba hablando, pero yo me miraba hacia un lado. Ok. Al finalizar y durante la sesión no tenía apertura. Cuando yo le hacía algunas preguntas abiertas, me mencionaba sí, me respondía con un no, o sea, con respuestas cerradas, ¿no? ¿Verdad? Incluso antes de finalizar la sesión, que veía que estaba bastante atenta a que pues ya sea la hora, ¿no? Para cerrar la sesión, me hace un comentario y me dice, si yo, no te puedo contar esto, me dice, no te puedo contar esto, mm, pero cualquier cosa, yo te puedo escribir por el WhatsApp. Entonces le mencionó que sí. Dos observaciones. Siempre mirar al costado durante el Zoom, mirar la hora, de a qué hora terminábamos, y estas respuestas cerradas, o sea, no tenía mucho acceso a ella. Y cuando son adolescentes, yo obviamente me muestro diferente, mi lenguaje es otro, etcétera. Termina la sesión y me manda un WhatsApp y me dice, mi amiga no mi amiga quiere que te cuente, pero yo no te quiero contar. Pero lo voy a hacer porque mi amiga quiere que te cuente. Bueno, ya luego me escribe que el papá una noche anterior, el papá quien se había contactado conmigo, quien me había hecho el pago para las consultas y quien después de la sesión me había pedido feedback, que habíamos tenido como unas 2 sesiones, recién estábamos iniciando, la había abusado, ingresó a su cuarto, le hizo sexo oral y eso fue la noche anterior a la consulta. Entonces, obviamente me quedé bastante, bueno, la intervención ahí fue otra, sin embargo, con tu respuesta, esas señales, ¿no? No poder hablar de forma abierta, mirar a otro lado, porque evidentemente la consulta encima, como tenía un fondo de Zoom, no sabía yo dónde estaba, pero aparentemente lo llevaba en la sala en compañía, pues, de aparentemente la mamá o el papá estar mirando la hora, ¿no? Comentármelo después de la sesión, que fueron rasgos importantes. Tú puedes evaluar, por ejemplo, situaciones de riesgo por medio de la observación también, ¿no? Imagínate que estás en una consulta y de pronto te das cuenta que la persona hay momentos donde solo te escribe por chat, no en el Zoom, ¿no? Si es que está por virtual, y te comenta que incluso está viviendo con su agresor, ¿no? Ya son situaciones de riesgo que vas a estar mucho más atenta a la observación. Otro ejemplo en cuanto a observación, en mi caso, mm, un chico que había cosas que, bueno, hace rato te toqué el ejemplo, que no quería decir algunas cosas por proteger a la mamá, y cuando yo le preguntaba algunas cosas, siempre hacía este gesto de taparse la boca, siempre hacía esto, ¿no? Sobre todo cuando hablaba de situaciones cotidianas que han pasado en la casa. Y yo trabajo mucho con pacientes con patologías alimentarias, suicidios y trastorno límite de la personalidad. Y por ejemplo, en el caso de TCAs, suelo observar mucho el físico, ¿no? De forma discreta, sí, pero solo observar, ¿no? Hay personas que están en consulta midiéndose las muñecas o personas que están en el Zoom, hablan, pero están haciendo algunos gestos que se puede ver la clavícula y están muy enfocados en esa zona de tu cuerpo. O yo veo en la cámara que están mirando esa zona, ¿no? Y en presencial, pues lo mismo, ¿no? Que están tratando de observar algunas zonas del cuerpo que quieran medírselas. Entonces, sí, la observación es muy importante. Tú los ves y cuando son TCA, o sea, trastorno de conducta alimentaria, se ponen el cojín en la panza o están siempre muy erguidas, ¿no? Tratando de que no se les note algún rollo o algo parecido, o constantemente están aflojándose la ropa, ¿no? Entonces tú ves esto y sigues viendo esto, entonces quiere decir que la persona está muy consciente de esta zona abdominal. Debe tener ahorita pensamientos, probablemente, esas son hipótesis, tú no puedes asegurar nada, ¿no? Pero son hipótesis que podría estar pasando que mi consultante está muy enganchado ahorita mismo con esta zona de su cuerpo y por eso está, ¿no? Que se acomoda y se sigue acomodando y se pone el cojín y se pone la cartera. Entonces está muy enfocada en este momento en esa zona. Los pensamientos todavía siguen muy activos respecto al cuerpo.
Entonces son situaciones que, como a la pregunta que me hacías, ¿cuáles podrían ser los ejemplos de cuando la observación ha sido fundamental? Esa, ¿no? En TCA es importantísimo. Mis consultantes a veces yo los peso cuando llevan el proceso de nutrición por virtual y vienen a presenciar la consulta. A veces entran para pesarlos. Los peso y después se van al baño. Toman mucha agua antes de ser pesados. Y luego van al baño a miccionar. O cuando vienen a ser pesados, vienen con ropa muy ancha, ¿no? Dos pantalones, tienen ahí el celular, las llaves, ¿no? Para pesar un poquito más. Entonces, depende de cada caso, o mis consultantes con autolesiones. Tremendo sol y tú las ves así con las mangas, ¿no? Y son de autolesiones, ¿no? Y están así, y hace sol. Por eso es importante la observación. ¿Se ajusta el clima en este momento para que estés sumamente abrigada? ¿Es No, coherente, es contextual? Claro, no. Y eso te da indicios. Y tú discretamente es como, uff, qué calor, tiene frío, wow, se te bajó la presión, te pongo el aire, ¿te parece? O te pongo el calefacción, lo que tengas, ¿no? Y vas observando, vas viendo cómo se comporta. Oye, ¿sabes qué? Me está viniendo a la cabeza esto. Ay, por un momento te hiciste un tatuaje y no me lo quieres mostrar de repente. Vas tratando de sacar información porque a ti ya observaste que había algo raro ahí en la manga, que está muy fijada aquí. Y X, diferente, o sea, hay muchas formas, pero la observación es un arma, una herramienta fundamental para un psicólogo clínico mayor, con mayor intensidad todavía la observación. gracias. La tercera pregunta, ¿cómo maneja usted las situaciones en las que el paciente no brinda mucha información verbal? Bueno, creo que la información, como tú mencionas, no es verbal, pero sí sigue siendo información. Y en este punto, eso también a ti, como te decía en una respuesta anterior, hay muchos contextos. El consultante se va a manejar de una manera contigo en consulta. Es muy probable que esa forma se maneje en otros contextos, pero el consultante también va a tener una forma de relacionarse con él mismo. ¿Cómo soy yo en mi cabeza? ¿Cómo soy yo en mi trato conmigo? ¿Cómo soy yo en mi trato con mi terapeuta? ¿Y cómo soy yo en el trato con mis con amigos, colegas, colaboradores, lo que fuese? Entonces, para los que no son tan comunicativos, tendría yo que ser muy delicada en mi interacción y preguntarle o trabajar mucho mi alianza terapéutica. Como sé que es más, no es tan hablador o no es tan expansivo, hay consultantes que te vienen a consulta y te traen un montón de cosas que tú no sabes ni por dónde agarrarlos. Y hay otros que al contrario, ¿no? Te traen preguntas cortas. Podrías de repente en este punto preguntar primero o darle la facilidad de que si hay alguna pregunta que le incomoda, te diga y que no hay ningún problema, que lo pueden hablar luego. Podrías también preguntarle, si hay algunos temas de los que no quisiera hablar, porque tú estás observando que con su lenguaje no verbal probablemente no está queriendo hablar mucho o le incomoda algunas preguntas que tú le puedas decir o ves algunos gestos en tu cara con su cara con algunos tópicos que puedas hablar durante la sesión. Entonces, antes o durante la sesión le puedes decir que tiene estos permisos y esta libertad para que entienda que ese espacio es de él y es para él y no es lo que yo como terapeuta quiero preguntarle, porque es el tiempo de mi consultante, no es mi tiempo para yo brillar, ¿no? Sino es para el tiempo para mi consultante. Si en la primera y segunda sesión no son tan expresivos, tú podrías ir viendo en qué cosas les gusta. Podrías intentar tocar temas de su interés. ¿Cómo te das cuenta que son temas de interés? Si por ahí tú tocas un tema y por ahí ves su carita de, ah, sí, yo sí, esto sí sé. Ah, ya, ahí, por ahí entras porque ya te dio un lenguaje verbal de que eso sí lo domina o en eso podría ser bueno o le agrada. O también podrías preguntarle, depende de la edad, cuáles son sus intereses y verlo por ahí. Si es una persona que no quiere hablar, también podrás preguntarle si le incomoda tener este tipo de comunicación frente a frente y se sentiría más cómodo, como, Ligia, ¿te sentirías más cómoda si en esta sesión yo apagara mi cámara y así hablábamos? ¿O te sientes bien así? Si quieres lo podemos probar. O de repente también se le puede sugerir al consultante, si estamos en presencial, poner poner la silla no frente a frente, sino poner la silla de una manera un poco más como mirando hacia otro lado, porque hay consultantes que se intimidan mucho si estás frente a frente y si el ambiente es pequeño. Entonces son muchas cosas las que tendrías que observar y ver qué podría estar incomodando. Si tiene el cuerpo muy recogido, a lo mejor tomas un poco más de distancia, preguntarle en todo momento qué es lo que necesita para que este espacio sea mucho más cómodo.
Y de esa manera, primero tener un buen rapport, una buena alianza terapéutica para que ese lenguaje no verbal, perdón, para que ese poco lenguaje se vaya haciendo mucho más fluido, ¿no? Para tu consulta. Gracias. Desde su experiencia, ¿qué diferencia encuentra entre lo que un paciente dice y lo que se observa en su conducta? Uy, muchísimo creo, porque tengo, o sea, es que es muy relativo y cambia de acuerdo a cada consultante. Hay Ajá. consultantes que en el motivo de consulta te pueden decir, vengo porque quiero separarme, este, y no sé, pues no, vengo por el problema de mi hijo que es un malcriado y por eso lo traigo a mi hijo. Y de pronto, el real motivo de consulta es que se quiere separar y tiene problemas con la pareja. Cuando tú me preguntas eso, se me viene a la mente ahorita una consultante que siempre viene por un tema de atracones y por un tema de su TLP, ¿no? Problemas de pareja. Y ella me dice que no quiere tener conductas de atracones, en este caso de comer en exceso. Dice que no quiere comer, pero sin embargo, cuando hay la oportunidad de llamarme en caso de crisis, no lo hace. Entonces ahí viene esto que tú preguntas, ¿no? Me dices esto y al mismo tiempo, cuando tienes la oportunidad de llamarme para no hacer esta conducta y yo darte herramientas en momento de crisis, no lo haces. Entonces me dice una cosa y hace otra. Mm. Me estás diciendo que quieres mejorar y salir adelante respecto al TCA y al mismo tiempo, ahora mismo, cuando te pido compartamos este postre, no lo estás haciendo. Entonces es bastante frecuente las disonancias cognitivas que se puedan ir dando dentro de la consulta y aquí, en cuanto a intervención, para mí lo más importante es que el terapeuta tenga la capacidad de hacerle preguntas que hagan que nuestro consultante se ponga en una perspectiva en donde lo invitamos a reflexionar de esa disonancia, que sea nuestro consultante quien se dé cuenta de que cómo está haciendo contrario, ¿no? Cómo está haciendo las conductas contrarias a las que son sus valores o aparentemente las conductas y las metas que esta persona quiere cambiar, ¿no? Quiere lograr. Gracias. Por último, la pregunta abierta, ¿qué recomendaciones daría a los estudiantes de psicología para mejorar sus habilidades de observación y entrevista? Buena pregunta. Diría algo que a mí me gusta, o sea, que yo hice que creo que me apasiona mucho, es que desde ya, cuarto ciclo, quinto ciclo, hagan voluntariados. Váyanse a diferentes lugares a hacer voluntariados para dar consejerías y orientaciones. Mientras más experiencia tengan, así ya tengan una profesión, así ya la tengan, vayan como un vaso vacío, como que no sé nada. Puede ser muy capa en esto, pero aquí no sé nada. Y empiecen a dar muchas orientaciones, consejerías, hagan voluntariados respecto a esta área, donde ustedes tengan la capacidad para empezar a desarrollar su conciencia. Cuando digo conciencia, me refiero a la capacidad de darse cuenta y estar en el presente. Cuando ustedes desarrollan la capacidad de estar aquí, presente y notar todo lo que está pasando ahorita entre tú y yo, dije que estamos en el Zoom, pero también puedo observar la dinámica, el tono de voz, los movimientos, etcétera. A mí me va a dar, voy a estar yo consciente de la sensación que pueda tener y eso a mí me va a servir para poder percibir el ambiente en mis sesiones. Entre otras cosas, también sugeriría, además de voluntariados, que estén en constante capacitación. Hay muchos institutos que brindan charlas gratuitas muchas veces o a costo bajísimo, solo con el certificado. En el Colegio de Psicólogos siempre han dado charlas gratis y si quieres constancia, sí te hacen pagar. Hay charlas que valen la pena y charlas que no, pero empiecen a googlear a los referentes. Sale en el Zoom, perdón, sale en el Instagram o piden información de cuáles son las charlas. Ya, psicólogo tal, lo googlean. Lo stalkean en Instagram, stalkean su LinkedIn, stalkean su TikTok, se fijan qué cosas ha estudiado y dónde ha estudiado. Entonces, como a mí me gustó cómo habló esta psicóloga, me encantó, ¿qué estudió? ¿Dónde estudió? Sigo el instituto y empiezo a ver y averiguar los cursos que ella estudió porque me gustó lo que ella sabe. Entonces veo dónde lo aprendió. Entonces, estas dos cosas yo creo que a mí también me ha servido cuando he visto a alguien que para mí ha sido referente, me fijaba dónde estudiaba y me metía donde él estudió para tratar de estar en su círculo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Muchas gracias. Hemos terminado las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son de igual cinco. Quería preguntarte, ¿crees que un psicólogo puede realizar una buena evaluación clínica solo con la entrevista, sin optar por la observación?
No, la observación y la entrevista y observación va junto. No, o sea, imagínate que yo apago la cámara y tú la tuya, yo la mía y te entrevisto, me voy a perder de mucha información, de mucha información. Qué hermoso gato. Me voy a perder de mucha información y yo creo que sí o sí son fundamentales. Al mismo tiempo, si mi consultante no quiere prender la cámara, ahora que estamos en lo virtual, o mi consultante por alguna razón me dice que no quiere asistir a presencial, pero puedo hacerlo por una llamada, voy a tener limitantes, voy a tener muchas limitantes y quizás si un trabajo lo hago en un mes, ese trabajo lo podría hacer en 2 meses. Es un decir el tema del tiempo, ¿no? Si Ok, mi terapia podría durar un año, quizá pueda durar con esto 2 años porque va a haber información que el terapeuta, que el profesional se va a perder únicamente con la entrevista o con la intervención sin la observación. ok. El Mm, psicólogo clínico es muy creativo, sobre todo cuando te va a tocar hacer serums en provincias o te toca trabajar en centros de salud comunitarios, etcétera, o postas, hay mucha escasez. Y ahí el psicólogo no le queda otra que hacer lo que tenga que hacer. Entonces te puede tocar consultantes que no quieren la cámara, que no quieren el esto y que solo te quieren escribir. Entonces, tú como terapeuta no te queda otra porque justamente ese es el problema, lo que te decía hace un rato, ¿no? O que lo que les decía, así como es contigo, es con el entorno. Y si contigo no quiere la cámara, no quiere el audio, probablemente con el entorno tampoco puede estudiar en la U ni nada porque no quiere pues cámara ni audio. Entonces, es ahí donde tú vas a tener que ver la forma en donde puedas ayudar a esta consultante con sus barreras. A tu pregunta es fundamental, al mismo tiempo, si es que esa es la dificultad de mi consultante, vas a tener que ver las formas para poder ayudarlo de igual manera. ok, gracias. Arley, Sí, bueno, continuando con la entrevista, ¿usted suele tomar nota durante la entrevista? Sí, cuando son algunas cosas importantes, pero no escribo toda la sesión. O sea, yo tengo este modelo de primera sesión, hola Arley, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Cuéntame, dame 10 minutos de actualizaciones y me comenta lo que le pasó en la semana, 10 minutitos, y luego me voy a trabajar mi plan terapéutico. Y ahí, por ejemplo, en actualizaciones puedo poner, ¿no? Sí hizo la ficha de trabajo, terminó con el novio, cosas importantes o en 2 semanas le entregan sus resultados de tesis. ¿Para qué? Porque como son muchas citas, yo te veo en 2 semanas y ya te había puesto, ¿no? En 2 semanas le entregan los resultados de su examen. Entonces yo veo eso y te pregunto, hey, Erlay, ¿qué fue de tu examen? ¿Cómo te fue? Entonces eso me sirve para recordar, pero son cosas puntuales. Pero si tú me cuentas algo durante la sesión y yo me la paso escribiendo, ya no voy a observar y me voy a perder esa información. Entonces, aquí lo ideal, acuérdense que igual dentro de su primer nivel de, no sé si a ustedes les enseñan los niveles de validación, es la observación, es todo el lenguaje no verbal. Entonces, si mi consultante me habla y yo estoy escribiendo, ¿qué lenguaje verbal le estoy diciendo? Yo estoy más, me importa más mi historia clínica. Sigue hablando, que yo aquí te copio, pero ¿en qué momento yo me conecto para poder intervenir? Entonces, sí, escribes, pero lo esencial, datos importantes, no te llenas la hoja, pues, ¿no? Claro. Ya, ¿usted considera que la primera impresión del paciente influye en el proceso de evaluación? La primera impresión del paciente hacia mí o de mí hacia el paciente. Bueno, en La ambas primera, partes influye, ¿no? claro. En ambas formas influye, porque imagínate que yo tuve un día cargado, soy psicóloga, no soy un robot, y a lo mejor este día, por alguna razón, mi mente se va un poco más, porque mi hija es internada, imagínate, entonces mi consultante lo va a notar, se va a dar cuenta que algo pasa conmigo. Viceversa. Si en la primera impresión mi consultante tuvo un mal día y llegó tarde, media hora, y bueno, en mi caso, mis protocolos son, la sesión está pagada antes, si llegas 20 minutos tarde te atiendo pues 40, y si llegas 40 tarde te atiendo pues 20, porque tengo otra persona esperando. Entonces, quizá esa primera impresión pueda ser incómoda, hay muchas cosas que pueden suceder en el contexto. Creo que es importante y al mismo tiempo pienso que es también muy valioso cómo el terapeuta maneje la situación. O sea, qué tan preparado está el consultante para manejar al cliente o al paciente. Y también hay que ver qué paciente es. Si es un paciente con una alta sensibilidad y este LP, va a ser más complejo. Si es un consultante probablemente más ansioso, culposo,
el manejo va a ser diferente. Entonces, sí, la primera impresión es importante, de todas maneras, de ambas partes, no solamente de ellos hacia nosotros, sino de nosotros, lo que vayamos a hacer hacia ellos. De eso depende mucho también qué tanta apertura tenga en las siguientes sesiones. Claro, perfecto. Y a la siguiente pregunta. En su experiencia, ¿los pacientes suelen sentirse cómodos siendo observados durante la entrevista? Sí, o sea, es parte de, obvio tampoco no los observo así como que, ¿por qué te moviste los lentes? ¿Hay algo que me quieras decir con esto? O sea, tampoco se hace tan evidente porque tú lo haces de forma discreta y Claro. cuando es el momento, tú le pides permiso a tu consultante. Hay algo que estoy pensando sobre lo que me dijiste, te lo podría comentar o podría hacerte una pregunta respecto a este tema, ¿no? Pero sí, nunca se han quejado de que se hayan sentido observados de mala manera. Bueno, ya eso es todo. Creo que hemos culminado con nuestras preguntas y Genial. agradecidas, ¿no? Por habernos apoyado. A Sí, ustedes, chicas. muchísimas gracias de verdad por el apoyo y nosotros estamos todavía en una línea de formación y qué más tener Ujú. información que nos pueda nutrir a nosotras, ¿no? Bacán. Ahora les doy la página del centro que Ujú. dirijo y Sí, mi Instagram personal para que me puedan seguir. Ok, está bien. Gracias. muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Gracias. chicas. Cuídense. Buenas Gracias. tardes. Chao, chao. Gracias. Éxitos. Arley, ¿me escuchas? Sí, estoy ahí. Ay, lo siento, discúlpame por la bulla, es que están aquí mis colegas y no sabía Sí. cómo decirles que apaguen su música. ¿Y sabes qué? Te olvidaste preguntar una pregunta. ¿Qué? Me olvidé, Dios. ¿Cuál Te es? iba a decir, pero como dijiste gracias, ya no dije nada. Ay, Te no. faltó preguntar, ¿ha tenido formación específica en técnicas de observación clínica durante su preparación profesional? ¿Sí? ¿No? Sí. Ay, sí, me olvidé preguntarle eso. Ay, no. Bueno, ya Lo está. siento. ¿Sabes qué? Ay, ¿cómo se detiene? ¿Cómo se guarda esto? ¿Sabes? No.